la Universidad Central de Venezuela y la Facultad de Ciencias presenta De la prehistoria a la química. Jennifer Torre Mora. Profesora Marilorena Araujo. En la prehistoria existen diversos elementos que fueron importantes durante la historia de la química y la historia de la humanidad. El fuego es sin duda el primer elemento que apareció, gracias a que los humanos pudieron controlarlo. Este logro se considera una de las tecnologías más importantes de la historia. Fue el impulso que dio inicio a grandes avances en la humanidad. Este proceso químico, que hoy en día es conocido como la combustión y día a día tiene múltiples usos. Hoy en día el fuego se usa para múltiples cosas: calentar ambientes usando chimeneas, iluminar ambientes, como por ejemplo usando fogatas, o incluso nos ayudan a iluminar en momentos de apagones. Permiten cocinar alimentos. Desatan reacciones de combustión controlada, como en el interior de los motores. Desencadenan o catalizan reacciones químicas en laboratorios, o cambian la materia de estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso. En aquel momento también estaba presente la química en la madera, debido a que las lanzas de este material estaban compuestas por fibras de celulosa unidas con lignina, una clase de polímero orgánico complejo. En nuestro día a día es muy utilizada: las mesas que usamos para estudiar, las estanterías de los libros, las puertas, entre muchas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Las pinturas fueron un aspecto de vital importancia. Sin esto sería muy difícil conocer nuestros antecedentes y su evolución con la interpretación de acuerdo con cada pueblo. Cada grabado enseña la historia como una línea de tiempo. No solo ha servido como una ayuda para comprender mejor esta época de la prehistoria, sino que son además los inicios para generar muchos años después una escritura, o incluso dibujos, figuras, que es lo que hoy en día permite que muchos científicos puedan desarrollar la química. La fotosíntesis, debido a la creación de la agricultura, donde el humano comenzó a entender que debía regar cualquier planta, verdura, para que pudiera crecer. Permitió además que sin que se diera cuenta se llevara a cabo el proceso de la fotosíntesis, súper importante hoy en día para todos los cultivos actuales. El oro fue el primer metal empleado por los humanos que puede encontrarse en estado natural en los ríos. Se presume que, debido al tono amarillo del oro y el brillo metálico, debió llamar la atención, ya que era mucho más hermoso y sobrecogedor que el del suelo circundante. Aunque su uso más conocido es para las joyas, tiene además utilidad en la electrónica, para tratar enfermedades, para vehículos espaciales en la NASA, o incluso se puede utilizar como un recubrimiento para las muestras en microscopía electrónica de barrido. El cobre se caracterizaba por ser duro y maleable. Los humanos en la prehistoria fueron inventando las mismas herramientas ya conocidas, pero esta vez utilizando cobre. Sin embargo, como su dureza no era la misma, seguían con el uso de la piedra. Su uso hoy en día es muy amplio. Más allá de los laboratorios de química, se puede usar en el cableado de edificaciones, tuberías de agua y de gas. Aparecen las monedas, utensilios de cocina, joyería, objetos de arte, adornos, muebles, instrumentos musicales. Está presente en automóviles, trenes, aviones, barcos e incluso en vehículos espaciales. El bronce. Un buen día comenzó el desarrollo de la metalurgia, con lo que años más tarde se pudo permitir lo que hoy se conoce como aleaciones, al fundir y forjar los metales descubiertos para el momento. Gracias a la metalurgia pudo haber grandes avances en la química y se generaron gran cantidad de aleaciones que permitieron en parte ayudar a generar nuevos materiales. El hierro fue el último de los elementos de esta época, pero no era demasiado duro. Sin embargo, un instrumento o una armadura mejoraba al dejar que una cantidad suficiente de carbón vegetal formara una aleación con ese metal. Es lo que hoy en día llamamos acero. En cuanto a los griegos, Arquímedes es quizá uno de los filósofos más importantes de los griegos. Escojo este personaje porque sus descubrimientos, pensamientos e ideas son bastante utilizados en la actualidad, en tantos aspectos, como en construcciones de nuevos materiales, en mecánica de fluidos, en el levantamiento de objetos que requieran una palanca, en bombas de compresión e incluso en algo tan simple que los juguetes de los niños en la bañera puedan flotar.
Arquímedes vivió entre el 287 a.C. al 212 a.C. Fue un filósofo, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Dio a conocer el principio de Arquímedes, en donde se le da peso a un cuerpo sumergido en un líquido, permitiendo así explicar los principios básicos de la hidrostática. Fundamentó la ley de la palanca, permitiendo el uso de una palanca para levantar objetos pesados, que de otro modo serían imposibles de mover. En matemática, fue capaz de calcular de forma muy precisa el número pi. Calculó el área bajo el arco de una parábola, con el sumatorio de una serie infinita, y buscó fórmulas para los volúmenes en superficies de revolución. Realizó el espiral de Arquímedes, que hoy en día se utiliza para bombas de compresión o compresores rotativos por medio de dos espirales que permite comprimir líquidos y gases. En mecánica, realizó mejoras en las catapultas e ideó un sistema de espejos para quemar a la lejanía las embarcaciones enemigas mediante la luz del sol. El atomismo griego. Este concepto, aunque fue introducido por primera vez por Leucipo, fue Demócrito quien le trató de dar una explicación. Demócrito, para explicar su razonamiento de lo que se llamaba átomo, tomó una piedra. Esta la cortaba por la mitad y se daba cuenta que cada mitad conservaba las mismas propiedades que la piedra original. Por ello, siguió cortando sus mitades de piedra en pedazos cada vez más pequeños, llegando a un punto en el que estos trozos ya no se podían dividir. Cada trozo de estos fue a los que llamó átomos, que significa indivisibles. La teoría de los cuatro elementos. Los cuatro elementos los postuló por primera vez Empedocles. Él los consideró inalterables y eternos, siendo estos agua, aire, tierra y fuego. Se originó debido a la observación de la naturaleza. La gente se dio cuenta de que se podía hacer un ciclo de creación o destrucción con las cuatro cosas básicas de las que dependía para poder sobrevivir. Si alguna de esas cuatro cosas faltaba, el equilibrio y el ciclo se rompían, dando lugar a la muerte. La manera en que Empedocles juntó estas cuatro raíces fue juntando las teorías de distintos filósofos: el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, la tierra de Genófanes y el aire de Anaxímenes. Demócrito también hablaba de los cuatro elementos, utilizándolos para explicar a su vez la idea del atomismo que él había descrito, ya que los átomos, por necesidad, uniones, colisiones y separaciones, formaban los elementos conocidos en aquel entonces: fuego, agua, aire y tierra. Aristóteles estableció que estos cuatro elementos contenían cualidades con las cuales era posible obtener distintas cosas u objetos. Si se combinaban dos de estas, era posible obtener los cuatro elementos, es decir, la tierra sería el resultado de lo frío y seco, el fuego de seco y caliente, el aire de húmedo y caliente y el agua de lo frío y húmedo. Si bien es cierto, Aristóteles es un filósofo griego que realizó muchas contribuciones a la ciencia, como que planteó la teoría de la generación espontánea. Hizo además aportes en cuanto a la gravedad, movimiento rectilíneo, relación entre velocidad y densidad, el vacío, el éter, movimiento circular, el tiempo relacionado con el movimiento y el espacio, y dijo que el Sol y los planetas son esferas perfectas y no cambian, e incluso dio a conocer la teoría de los cuatro elementos mencionada anteriormente. Sin embargo, su aporte más importante de todos es que fue Aristóteles quien definió la ciencia, usando para esta definición el conocimiento inductivo, conocer la causa, buscar formas demostrativas de las verdades y determinadas conclusiones, y con ello el uso del conocimiento deductivo, llevando a cabo el uso del silogismo para describirla. Zósimo de Panópolis es el alquimista más importante de la alquimia griega por haber dejado las mejores referencias escritas de la alquimia en este periodo, gracias a que desarrolló una enciclopedia denominada Cheiromeca, en la cual se mencionan recetas y técnicas de laboratorio, apoyándose en el conocimiento de alquimistas más antiguos. En esta enciclopedia se mencionan aspectos como la tabla esmeralda, documento más antiguo de los alquimistas, y se considera que contiene el dogma del trabajo alquímico. Así como también dio a conocer en sus escritos instrumentos que había propuesto inicialmente María la Hebrea,
y que se usaron en la alquimia, como el tribicos utilizado para la destilación y el kerotakis usado para la transmutación. Zósimo fue el primero en describir a la piedra filosofal. Con ella se creía que se podía conceder la vida eterna, la perfección siendo esta de color rojo-amarillo. Se creía que con una insignificante porción de dicha sustancia se podía transmutar una gran cantidad de mercurio, cobre o plomo en oro. Eso lo realizaban mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en el proceso llamado transmutación. ¿Qué son los papiros de Leiden? Los papiros de Leiden son escritos griegos antiguos adquiridos en 1828 por un vicecónsul sueco en Alejandría, donde se tomaban los datos originales de los alquimistas. Estos papiros fueron hallados en la tumba de Tebas, siendo el primer escrito de estos en el siglo III a.C. En ellos se encontraban gran cantidad de recetas y fórmulas, como por ejemplo métodos para purificar o probar la naturaleza de los metales, hacer aleaciones, falsificar metales preciosos, teñir las superficies metálicas, teñir telas, entre otros. Pero principalmente, estos papiros se ocupaban de la metalurgia y del dominio de los artesanos en la obtención de imitaciones del oro y la plata. Etapas de la transmutación. Las etapas de la transmutación son descritas en la gran obra o también denominada Opus Magnum. La primera etapa es denominada nigredo, melanosis o ennegrecimiento. Representa la noche oscura del alma y la confesión, representada por la cabeza de un cuervo que corresponde a la muerte de la materia. En esta etapa se utilizaba como método la calcinación, seguida de la separación o putrefacción de sus diferentes fracciones. Hopkins, un gran historiador de la alquimia, decía que en la melanosis se partiría de la preparación de una aleación de los 4 metales imperfectos: plomo, estaño, cobre y hierro. La segunda etapa es la de albedo, leucosis o blanqueamiento. Representa la iluminación. Consiste en la purificación utilizando una solución y se lleva a cabo la separación de los componentes purificados por medio de la destilación. La materia blanca brillante se puede utilizar para la transmutación de metales en plata. Este color blanquecino se obtenía mediante la aplicación de mercurio o arsénico a los 4 metales imperfectos. La tercera etapa es citrinas, xantosis o amarillamiento. Es un término dado por los alquimistas para la transmutación de la plata en oro. Con los metales blanquecinos de la etapa anterior se lograba agregar agua con azufre y algo de oro, con lo que se lograría llegar a un color amarillo. Algunas veces se producía otra etapa denominada rubedo, iosis, enrojecimiento o purpúreo, que según algunos autores es la etapa intermedia entre la leucosis y xantosis y para otros es la etapa final de la transmutación. Esta representa la transformación e implica la reunificación de los componentes separados y purificados. En este paso es utilizado como procedimiento la sublimación, y de esta etapa proviene la palabra elixir, debido a que se podían implantar semillas de color amarillo y pasarían posteriormente a púrpura de las aleaciones de bronce con pequeñas cantidades de oro. La alquimia china posee 2 legados importantes aplicados en la actualidad, uno de manera científica y el otro de una manera que es aplicado a la forma de vivir de las personas. De manera científica se encuentran los métodos que los alquimistas chinos utilizaban para preparar elixires, como lo eran la sublimación, solidificación, mezcla de sustancias, ebullición, enfriado, disolución, refinación, molienda, entre otros procesos, que de hecho siguen teniendo un gran uso en la actualidad. En cuanto a la aplicación a la manera de vivir de las personas, se encuentran los métodos o técnicas de meditación, visualización, ejercicios de respiración y postura corporal usando las energías internas del cuerpo humano, lo cual es muy real en la actualidad, ya que la manera en cómo tú te sientes emocionalmente puede ayudar a mejorar si te sientes bien o generar enfermedades en caso de sentirte mal emocionalmente.
La alquimia hindú posee también dos legados importantes. En su medicina siddha, que se enfocaba en la dieta y el estilo de vida para prevenir enfermedades, es algo que hoy en día sigue siendo real, ya que dependiendo de la dieta, ambiente, actividad física o estrés, se podía conocer si eran la causa de alguna enfermedad. Además, hicieron descubrimientos científicos como el ensayo a la llama, procesos metalúrgicos y las píldoras de vitaminas modernas. Hoy en día, estas últimas tradiciones siguen vivas. Uno de los símbolos alquímicos que considero importante es el de la orina, y es debido a sus aplicaciones y a cómo ésta fue utilizada en la antigüedad. Esta se había utilizado en medicina durante milenios. En la antigua Grecia, Plinio el Viejo recomendaba orina fresca para el tratamiento de llagas, mientras que en el siglo XVII, Robert Boyle recomendaba beber orina fresca para ciertas dolencias. Qué buena noticia que hoy en día tenemos formas alternativas de medicación. La orina también fue la primera fuente de fósforo blanco preparado por el alquimista alemán Henning Brand en 1669, calentando orina seca en una retorta, el cual de hecho es otro símbolo alquímico que representaba uno de los utensilios o instrumentos utilizados por los alquimistas. Los vapores desprendidos eran espontáneamente combustibles, pero cuando se recolectaban en un frasco sellado, producían un sólido blanco. Dado que este material brillaba en la oscuridad, Brand lo llamó fósforo, de la palabra griega fósforos, que significa portador de luz. Los legados más importantes de la alquimia árabe los da Jabir ibn Hayyan, debido al desarrollo e invención de varios instrumentos químicos como el alambique, lavado de oro, el teñido e impermeabilización de las telas, análisis químico de pigmentos, entre otros. Pero principalmente el proceso de la destilación es el más importante de ellos. Además, Jabir encontró que al destilar varias sales junto con ácido sulfúrico podía descubrir el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, y se dio cuenta que al combinarlos se podía formar el agua regia. También desarrolló el uso de dióxido de manganeso en la fabricación de vidrio para contrarrestar el tinte verde producido por el hierro, y descubrió el ácido cítrico y tartárico. Los aportes más importantes de la alquimia en el Renacimiento vienen primero en la medicina y farmacia. Paracelso contribuyó a la ciencia debido al uso de las observaciones unidas a la razón, así como también le dio un impulso para el fin de la alquimia y la aparición de la iatroquímica, que indica una unión entre la química y la medicina. Este proceso se dio debido a la producción de medicamentos para la cura de enfermedades. Además, hubo aportes en la destilación. Diego de Santiago ayudó a promoverla debido al desarrollo de la destilación a vapor y el montaje de grandes torres de destilación, logrando a su vez permitir generar mejoras en esta técnica, desarrollando aparatos que mejoran el alambique clásico, como por ejemplo el alambique de 4 puntos. El último aporte está en cuanto a la metalurgia y minería, debido a la construcción de máquinas hidráulicas. La alquimia occidental, que es principalmente la alquimia en la Edad Media, tuvo sus aportes principales por parte de Roger Bacon, ya que además de crear un método de estudio para las ciencias naturales, diseñó armas con pólvora e ideó bombillos que funcionaban con un gas en el interior, con el cual iluminaban para leer en las noches. No dejan de ser importantes los logros de Alberto Magno, el cual logró aislar distintos elementos como arsénico, zinc, antimonio y bismuto. Por último, tenemos a la iatroquímica, que fue una idea de Paracelso, la cual logró consolidar por medio de la unión entre la alquimia y la medicina. Paracelso buscaba elaborar nuevos medicamentos para la curación de enfermedades. Él utilizaba la alquimia de una manera que era para ayudar a las demás personas y no para generar oro como hacían casi todos los alquimistas. A pesar de que se considera que la iatroquímica está en desuso, si se ve que la alquimia fue el origen de lo que se conoce hoy como la química,
Entonces las ideas del Paracelso no son tan fuera de lo común, ya que la medicina sí tiene relación con la química, y su aporte se ve reflejado en estudios como la farmacología, la bioquímica y la química medicinal, por ejemplo, que relacionan la química con la medicina. Además, permitió que en la actualidad se pudieran generar sustancias como vacunas, antibióticos, medicamentos, que tienen aplicabilidad en la medicina, pero que tienen reacciones y procedimientos químicos para que se pueda llevar a cabo su producción. Adicionalmente, la iatroquímica fue un paso más para comenzar a consolidar la química como lo que hoy la conocemos.